Gracias a todos y a todas por este espacio. Siempre es un gusto regresar a la alma mater donde una se formó y tiene las bases. Yo soy internacionalista por la misma UNAM y ahorita funjo como funcionaria justamente en la Secretaría de Economía. Este tema, tal y como mencionaba Alejandro Méndez en la inauguración, surge porque es todo un terreno fértil que estamos enfrentando las mujeres, que cada vez hay más mujeres que nos estamos movilizando, que estamos migrando y con ello enfrentamos las estructuras patriarcales que muchas ya han mencionado y con ello desafíos, ¿no? Pues en ese sentido, en el 2019 tuve la oportunidad de estar en contacto mucho en contacto con mujeres y migrantes ucranianos. Justamente mi tesis de licenciatura fue sobre la migración laboral de ucranianos, no específicamente mujeres, pero me doy cuenta de la feminización que hay en esta migración laboral de mujeres ucranianas y que ahorita salta internacionalmente todo el tema de Ucrania por la guerra que está activa desde el 24 de febrero de este año. Y la pregunta que yo me hago con respecto a Ucrania como país independiente desde 1991 es si estamos hablando de una libertad de oportunidades para las mujeres ucranianas que salen de su país, ¿no? Muchas personas creerían que la migración que caracteriza a Ucrania es una migración forzada por la guerra, como la de ahorita, pero nos habla dos investigadoras de la Universidad de Varsovia, muy buenas, que hacen esta investigación. Ay, un minuto. Listo. Esta investigación, dos investigadoras de la Universidad de Varsovia, Marta Kindler y Olena Feduk, que hablan sobre esta migración que ha caracterizado a Ucrania desde 1991 cuando se independiza, ¿no? Y ellas hacen una fantástica investigación donde dicen, estamos hablando de una cuarta ola migratoria que es de carácter laboral, ¿no? Y más allá de la historia de Ucrania desde su independencia en agosto del 91, pues se caracteriza por los índices económicos negativos que ha tenido, ¿no? No solamente en la estructura económica, social, pero también cultural, ¿no? Y en ese sentido, hay varios estudios, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo del 2020, en el cual menciona que Ucrania, como país no de la Unión Europea, pero de la región de Europa, tiene el índice más bajo de empleabilidad, ¿no? Lo cual nos habla de la falta de oportunidades que existe al interior de Ucrania para las mujeres, ¿no? Y es interesante ver que los dos principales rubros en los cuales las mujeres migrantes ucranianas tienen cabida son el trabajo doméstico y la prostitución, ¿no? Y son de los cuales pues, voy a hablar. Por un lado, el caso de las migrantes ucranianas en labores domésticas, está el caso italiano y el caso polaco, que a mi parecer el caso polaco tiene más elementos porque la mayoría de las mujeres, por la frontera que divide estos dos países, pues migran, ¿no?, a Polonia. Pero en el caso italiano también es muy interesante. De acuerdo con cifras de la OIM, en el 2019 del total de migrantes ucranianos, 79% eran mujeres, lo cual nos habla de una mayoría totalmente increíble y exponencial. Dichas migrantes en labores domésticas pues no recibían las prestaciones laborales, recibían un salario inferior, ¿no?, por muy debajo de la media europea. Ahora, en el caso polaco de estas migrantes ucranianas, podemos ver en esta misma investigación de Feduk y Kindler que posicionan en el quinto lugar las labores domésticas, ¿no? Y es curioso porque no solamente en Polonia o en Europa o en Latinoamérica vemos esta economía gris, muy poco, más bien no formalizada, sobre el trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de la misma OIT del 2016, habla sobre el marco legal de cómo Polonia, como país, legaliza o normaliza el trabajo doméstico para las mismas mujeres migrantes, ¿no? Y vemos que hay muy poca regularización con respecto a esto. Ahora, ¿cómo es el modus operandi de cómo llegan las mujeres ucranianas a Polonia? Y es interesante porque funciona de la misma manera en cómo las mujeres mexicanas llegan a estas labores en Estados Unidos, ¿no? Que es prácticamente por conexiones familiares, por recomendaciones, llegas a una casa de familiares polacos
y las tareas que hace son en torno a la limpieza, al cuidado del hogar, al cuidar a los niños. Y aquí es muy interesante porque es una barrera de la calificación del idioma que diferencia a estas mujeres ucranianas en las casas polacas, porque una vez que cuidan a los niños y los niños llegan a la edad de 5 o 4 años y empiezan a conversar en idioma polaco, estas mujeres ucranianas no dominan el idioma polaco, ¿no? Solamente en el idioma ruso o ucraniano, que son los idiomas oficiales de Ucrania. Entonces, esta barrera obliga a que estas mujeres vuelvan a volver a hacer una migración e incorporarse a otra casa, lo cual nos habla de una migración circular, ¿no? Algo que será muy interesante también profundizar. Moviéndonos al tema de la prostitución, hay una investigación muy buena sobre Magdo y Treves, son dos investigadores de la Universidad Freie de Berlín, y nos hablan que la migración combinada con el tráfico de personas, en este caso la prostitución de mujeres, es el rasgo más oscuro de la falta de equidad entre hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido, particularmente en Ucrania, desde 1991 hasta 1997, es decir, tan solo 6 años desde que Ucrania da este giro de 180 grados, me parece poco, yo lo digo como 2 circunferencias, porque pues transita de una economía comunista a un cambio estructural totalmente que se adapta a las reglas del libre mercado, ¿no? Y en estos 6 años, la misma Organización Internacional de las Migraciones dice que el flujo de mujeres en esta red de prostitución subió del 10 al 20%, ¿no? A tal grado que en 1997 el Parlamento Europeo le pide al entonces presidente ucraniano, Leonid Kuchma, que tome acciones sobre el impacto que está teniendo en la comunidad europea esta situación, ¿no? Y las acciones que toma el entonces presidente Kuchma, pues es tipificar como delito y ponerle de 3 a 8 años de prisión, ¿no? Ahora, ¿cómo es el modus operandi? Digo cómo era, porque ahorita realmente la situación en Ucrania pues no permite que esto tenga un impacto, pero el modus operandi de cómo estos cárteles capturaban a las mujeres era por medio de carteles que se encontraban en la vía pública, carteles que decían mujeres deben ser bonitas, jóvenes, se les ofrece trabajo como modelo, secretaria, y es importante aplicar en persona, ¿no? Entonces las mujeres veían este cartel, acudían y se les prometía una visa de trabajo en la Unión Europea, y estas mujeres pues así, ¿no? Viajaban por toda Europa Central hasta llegar a Italia, y en Italia pues ya estaba consolidada la red y es donde caían en esta red de prostitución, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, en este caso dejé la metodología al final, y volviendo a la pregunta que yo me hago, ¿realmente estamos hablando de una libertad de oportunidades para las mujeres ucranianas? Retomo a 2 investigadoras, por un lado a Silvia Federici, que nos habla de este sistema patriarcal y capitalista, y me parece muy paradójico, porque justamente estamos hablando de Ucrania, ¿no? De un país que justamente esta transición de una economía socialista a un sistema totalmente capitalista. Y Denise Payewonsky, por otro lado, nos dice que justamente esta migración termina por condicionar y poner a las mujeres en trabajo para mujeres, ¿no? Trabajo que se cree que es para mujeres, y en este caso, en el caso ucraniano, pues queda como totalmente enfático que las mujeres se dedican a las labores domésticas o a la prostitución, ¿no? Ahora, como buena internacionalista, y ahorita que trabajo en Secretaría de Economía, dije, no puedo dejar por otro lado los números. Entonces, no hay muchos números por parte de Ucrania, menos ahorita que es difícil de encontrarlos, pero en el caso polaco vemos que la empleabilidad o el desarrollo que han tenido las mujeres en la economía, pues ha ido subiendo. Yo diría que es un crecimiento poco, pero que la actuación de las mujeres está ahí a la alza y está ahí constante, ¿no? Y aquí vemos en este cuadro, nuevamente una investigación por la Organización Internacional de Trabajo del 2016, que ahí los números pues van subiendo, aún falta todavía una brecha entre hombres y mujeres, pero las mujeres van tomando ahí partida, ¿no? No puede dejar de lado
el caso como internacionalista, pues ucraniano, ¿no? Lo que ha pasado en Ucrania como país. Y retomé a Saskia Sassen porque Saskia Sassen nos habla de esta estructura o de esta realidad a la cual se han tenido que enfrentar los países en vías de desarrollo, como Ucrania, ¿no? Países que dependen de las consecuencias que se tomen en materia de mercados internacionales, quedando a merced de los demás países que exijan una mano de obra barata. Y en ese sentido voy concluyendo porque justamente, por ejemplo, Polonia, pues está exigiendo una mano de obra barata y está ahí la oferta, ¿no? Volviendo a los principios de la economía clásica, de oferta y demanda, Ucrania está ahí ofertando bastante mano de obra barata y existen países como Polonia que lo necesitan, ¿no? Y entonces, para ir respondiendo a mi pregunta, respondo que sí hay más libertad de oportunidades, pero yo creo que, y aquí es la pregunta con la que provoco la investigación, si realmente tenemos que definir la prostitución, y creo que todavía está en el debate feminista, ¿no? Si la prostitución es considerada como trabajo o no. Si tienes que tener tus prestaciones como servidora de estos servicios que das con tu cuerpo o no. Yo creo que por ahí debemos empezar. Si aceptamos y regulamos la prostitución como un trabajo, o por otro lado rechazamos, pero también regulamos este tipo de trabajo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con eso concluyo este caso de la migración laboral que han enfrentado en los últimos años, en los últimos 30 años, las mujeres ucranianas a nivel internacional. Muchas gracias.